queridos amigos. Bueno, mi comentario de la semana tiene que ver con los resultados en las elecciones norteamericanas y sus implicaciones para Venezuela. Y ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero es un tema de mucha vigencia, porque tiene que ver con la forma como la oposición venezolana, particularmente la constituida alrededor del llamado G4 y encabezada por Juan Guaidó, han venido asumiendo su tarea política y cómo a partir de una estrategia errada, una estrategia basada más en los deseos que en las realidades, se ha hipotecado su accionar político a lo que pase en otros países o a lo que hagan otros países para resolver la crisis que le corresponde resolver básicamente a actores nacionales. Fíjense ustedes que este resultado en los Estados Unidos revela un rechazo de la mayoría norteamericana a las políticas que impulsó Donald Trump y que son políticas basadas en una visión extremista de la realidad, en la visión de o nosotros o ellos, en la visión de que de este lado está, digamos, lo correcto y del otro lado está lo equivocado, de este lado estamos quienes tenemos derechos, del otro lado están quienes son una amenaza, de este lado están los leales, de este lado están los traidores, muy parecido, por cierto, a lo que pasa aquí en el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, las posturas extremistas en la política nada dejan y poco ayudan a atacar una situación como la que vive Venezuela de enfrentamiento entre dos factores, pero sobre todo de una grave crisis social, de una situación de empobrecimiento paulatino de la población que no va a ser resuelta sino por la vía de los acuerdos. Planteaba la semana pasada en nuestra entrevista el conocido analista, investigador Michael Penford, que a partir de enero, pues en la oposición venezolana se va a poner en evidencia la crisis por el liderazgo, que a partir de enero se va a tener que definir el rumbo a seguir por parte de la oposición venezolana y cuáles son las políticas que se deben impulsar y a través de cuáles liderazgos. Y eso es un momento que va a llegar muy pronto, porque ya estamos muy cerca del año que viene, pero desde ya incluso comienzan a escucharse posturas con respecto a otras elecciones, no a estas, a la de 16 de diciembre, en ellas no hay que participar según muchos factores de la oposición, pero sí están pensando en las elecciones a alcaldes, gobernadores. ¿Por qué? Porque en el fondo admiten que el abstencionismo es una equivocación. Fíjense ustedes, Donald Trump cuestionó los resultados de las elecciones norteamericanas antes de que se produjeran. Dijo que iba a haber un fraude y sin embargo participó. ¿Por qué Donald Trump no siguió la línea del G4 de no participar en unas elecciones que ellos califican de fraudulentas de antemano? ¿Por qué el abstencionismo no ha sido la estrategia utilizada incluso en países de América Latina muy cercanos? ¿Por qué la oposición, por ejemplo, en Bolivia no es abstencionista? ¿Por qué en Chile el pueblo salió a votar para impulsar el cambio constitucional? ¿Por qué los bielorrusos también lo hicieron, si nos vamos un poco más allá de nuestras fronteras? Entonces es obvio que con la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, que bueno, que él siga sin aceptarla, ya es aceptada esta derrota y reconocido el triunfo de Biden por actores internacionales muy importantes. ¿Por qué esa derrota marca el fin de un tiempo? Bueno, porque evidentemente las posturas extremas no resuelven los problemas, sino que los agravan. Fíjense ustedes, por ejemplo, a los venezolanos se les vendió en el exterior la idea de que bajo la administración Trump se iban a producir acciones que iban a llevar al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué hizo Donald Trump? Utilizar el caso Venezuela para su campaña electoral, como también utilizó el caso de Cuba, como también hizo campaña, digamos, a través de temas sensibles, como exaltar el nacionalismo, como exaltar, digamos, los valores que representan el sentimiento conservador frente a la amenaza comunista, entre comillas, que representaba Joe Biden. Y entonces, ¿cómo queda esa oposición venezolana que creyó a pie juntillas en esa vía, que creyó que por la vía de la fuerza se iba a sacar del gobierno Nicolás Maduro? ¿Cómo quedan? ¿Qué le dicen a los venezolanos? ¿Dónde está su autocrítica? ¿Dónde está su capacidad de revisión? Su capacidad de reinventar una nueva ruta, de inventar una nueva estrategia, de hacer un planteamiento realmente coherente frente a los problemas que tiene el país. Son debates que están, por supuesto, ya brotando
en el seno de la propia oposición venezolana, porque la realidad es más fuerte que los sueños, la realidad es más fuerte que las especulaciones, la realidad es más fuerte que los deseos. Y la realidad ha demostrado que el camino del abstencionismo se ha traducido más bien en desmovilización, en derrota. Fíjese lo que decía el propio Penfold, que queda de todo este cuadro, un gobierno que va a tener mayoría amplia en la Asamblea Nacional, que va a tener seguramente el control de las 2/3 partes, y una oposición absolutamente carente de rumbo, debilitada, absolutamente dividida y dispersa, producto precisamente de tantos errores acumulados. Y no ha habido ni siquiera una postura autocrítica entre quienes llevaron a la oposición al terreno de perder, de derrochar un capital político inmenso que tenían a partir del triunfo en las elecciones de 2015. Y entonces, bueno, a la par de esto, vemos unos cuantos macartistas criollos, una especie de nueva raza aria, o más bien agria por la derrota de Trump, que estimulan esos sentimientos de exclusión. Veíamos por ahí un conocido editor de medios en Venezuela cuestionando el hecho de que tengamos ahora en el Congreso norteamericano, o que tengan los ciudadanos norteamericanos en el Congreso, ciudadanas luchadoras por los derechos de los afrodescendientes, gente de origen africano, musulmán, gente con pensamiento quizás progresista y que puede ser asociada a posturas de izquierda democrática, y los catalogan como una amenaza roja. Es decir, Venezuela ha vivido ya los avatares de esa política extremista de lado y lado, y todavía hay sectores que insisten en eso, y sectores que pretenden copiar ese tipo de discurso, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país donde el mestizaje es una realidad, donde tenemos diversidad de pensamientos, donde hay corrientes para todos los gustos, corrientes políticas, pensamientos religiosos diversos. Entonces, volver con esa actitud macartista de creer que se va a llegar al poder para desplazar a quienes hoy gobiernan y borrarlos del mapa y promover una nueva exclusión en Venezuela, eso no tiene ningún sentido. Así que tiene que haber una reingeniería total en el pensamiento de quienes promueven un cambio en Venezuela. La oposición venezolana tiene que repensarse, tiene que reinventarse, o quedará reducida pues a lo que es hoy diversos archipiélagos que no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.